ustedes están viendo, valvulopatía. Les cuento que hasta hace pocos años las valvulopatías eran producidas fundamentalmente por la fiebre reumática. Y en los países en desarrollo prácticamente la fiebre reumática ha desaparecido, pero en los países pobres del tercer mundo todavía hay fiebre reumática. ¿Por qué se produce la fiebre reumática? Por infecciones producidas por el estreptococo beta hemolítico. Ustedes saben muy bien que en el campo, sobre todo, hay muchos niños que alguna vez se infectan de faringoamigdalitis. Muchas veces, sobre todo en el oriente, a los niños les da impetiginización de su piel por picaduras de insectos. Los niños en el campo se rascan la piel y les salen las famosas dermatitis infecciosas, ¿no? Las famosas carachas que conocemos con ese nombre. Y esas dermatitis infecciosas también son producidas por estreptococo beta hemolítico. Faringoamigdalitis, dermatitis infecciosas, etc., por el estreptococo beta hemolítico, son la causa de que esos niños, producto de un mal tratamiento, hacen fiebre reumática, porque el estreptococo beta hemolítico, cuando no es adecuadamente tratado con antibióticos en la dosis necesaria y en el tiempo necesario, el estreptococo puede producir unas toxinas, y esas toxinas se depositan a nivel de las válvulas cardíacas. Entonces, y producen valvulopatías. Entonces, todavía en nuestro medio la fiebre reumática sigue siendo una de las mayores causas de fiebre reumática en niños y jóvenes. Ustedes van a ver, si van al campo a trabajar, van a ver muchos casos de estos problemas. Sin embargo, estaba revisando los libros de medicina interna. Los americanos, los europeos no tienen este problema de fiebre reumática. Tienen valvulopatías en viejos, en gente senil que hace alguna enfermedad cardíaca y por lo tanto hacen valvulopatías. Bueno, pero de todas maneras, como ustedes ven, las valvulopatías son lesiones estructurales de las válvulas cardíacas que alteran su funcionamiento. Esa es la definición. Ahora bien, cuando hablamos de valvulopatías, podemos hablar de dos tipos de valvulopatías, de estenosis y de insuficiencia valvular. La estenosis es cuando la válvula no se abre completamente en el momento del ciclo cardíaco. Y la insuficiencia es la válvula no se cierra completamente cuando debería ser. Entonces, como ustedes pueden ver, si la válvula no se abre correctamente, disminuye el área del orificio valvular y eso supone un obstáculo al flujo sanguíneo. Si la válvula no se cierra adecuadamente, esto permite el reflujo o regurgitación de la sangre hacia la cavidad que está precediendo. En la actualidad, fíjense, como les decía al comienzo, la etiología más frecuente es la degenerativa, la de los viejos, en forma de estenosis aórtica calcificada y de insuficiencia mitral. O sea, suele ser mixta. Por ello, las enfermedades valvulares constituyen cada vez un problema de la población de edad avanzada.
Y lamentablemente ustedes van a ver en su vida profesional de médicos, van a ver viejos, porque ustedes saben que la población de viejos está aumentando, ¿no? En muchas partes del mundo, los jóvenes no quieren tener muchos niños y los viejos seguimos aumentando, ¿no es así? Entonces la edad mayor, la edad avanzada es mayor, sobre todo en países que están desarrollados. Fíjense esto que es importante, la ecocardiografía Doppler constituye la exploración fundamental para confirmar el diagnóstico y la gravedad de las lesiones. La ecocardiografía es fundamental. Y hoy en día la ecocardiografía permite poder diagnosticar si un paciente tiene algún problema de estenosis o insuficiencia valvular. Es muy fácil, ustedes saben, un examen muy inocuo, el más inocuo que hay de los exámenes auxiliares. Y a través de esta pantalla que ustedes ven, un médico que está capacitado puede diagnosticar una insuficiencia o una estenosis valvular. Entonces, bien, este es un esquema donde les estoy mostrando el esquema de un corazón normal y el de una estenosis, ¿no? Imagínense, la válvula tiene que abrirse bien cuando así corresponde, pero y aquí están viendo ustedes la estenosis, ¿no? La válvula no se abre bien. Por lo tanto, cuando la sangre quiere pasar de un lado hacia otro lado, va a producir un sonido muy especial, que se llama ¿qué? Que se llama soplo. Soplo, ¿no es así? Porque imagínense, cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo o del ventrículo a los grandes vasos, no hay ningún problema. Los sonidos cardíacos son lup-dup, lup-dup, lup-dup. Pero cuando hay una estenosis, pues la sangre va a producir su soplo cardíaco. Su soplo cardíaco que nosotros los médicos podemos auscultar. Y lo mismo pasa, ¿no? Este es un corazón normal, imagínense, ahí están viendo la válvula, imagínense si la válvula no se cierra completamente. Si la válvula no se cierra completamente, va a producir un retorno de la sangre hacia la cavidad original, hacia la primera cavidad, en este caso el atrio. Y ustedes pueden ver también que la sangre al hacer esto, al haber esta insuficiencia, va a producir también un soplo. ¿Sí? Entonces, una característica de las valvulopatías o los soplos cardíacos que son característicos de cada uno. No vamos a ver todas, vamos a ver las más importantes. Entonces ya saben ustedes lo que es una estenosis o una insuficiencia. Una válvula deformada no puede abrirse completamente. ¿Pueden existir la estenosis y la insuficiencia a la vez? Pueden existir. ¿Ok? Pueden existir porque les cuento que, como les hablaba de la fiebre reumática, por ejemplo, en las valvas, se produce unas cicatrizaciones y las valvas no abren adecuadamente totalmente o no cierran totalmente la válvula porque hay unas cicatrizaciones que impiden que se abra o se cierre adecuadamente y entonces pueden coexistir, ¿ya? En las valvulopatías puede haber una sobrecarga de volumen y puede haber también una sobrecarga de presión. Eso es importante. Una sobrecarga de volumen y una sobrecarga de presión. Imagínense ustedes que el atrio izquierdo, hablando del corazón izquierdo, tenga que vaciar su sangre hacia el ventrículo izquierdo.
pero a consecuencia de una valvulopatía no pueda vaciar toda la sangre. Entonces va a haber una sangre que se va a quedar en el atrio izquierdo. Imagínense que el ventrículo izquierdo tenga que vaciar toda la cantidad de sangre. Normalmente el ventrículo izquierdo vacía hacia la aorta unos 70, 90 ml en cada sístole. Pero si hay una estenosis en la válvula aórtica, pues esos 70, 90 se van a disminuir. No va a poder bombear toda la cantidad de sangre que tiene que bombear. Bombeará 60, bombeará 50 y cada vez será un poco menos que bombeará. Entonces, pues va a haber una sobrecarga de volumen y va a haber una sobrecarga de presión. ¿Se dan cuenta ustedes, no? Entonces, bien, si hay sobrecarga de volumen o hay sobrecarga de presión, esto va a hacer que haya una hipertrofia miocárdica concéntrica. Imagínense, les decía, ¿no? Una estenosis de la válvula aórtica o de la válvula mitral, que son las más importantes, que se lesionen. Cualquiera de las dos. Imagínense que el ventrículo no pueda vaciar totalmente la cantidad de sangre que debe vaciar hacia la aorta. O imagínense que el atrio no pueda vaciar totalmente la cantidad de sangre que debe vaciar en el ventrículo. Entonces va a haber una hipertrofia. Con el tiempo se va a producir una hipertrofia, una sobrecarga de presión. Pero ustedes saben que hay una ley que habla de que el corazón puede sobrecargarse, puede hipertrofiarse, pero hasta cierto límite. El corazón no sí puede hipertrofiar como el músculo estriado que tenemos en la periferia. El corazón tiene un cierto límite, la fibra miocárdica tiene un cierto límite para hipertrofiarse. Llega a ese límite y ya no puede más. Entonces el corazón comienza a dilatarse y se hace un corazón que no sirve. Entonces la hipertrofia miocárdica concéntrica puede producir una sobrecarga de presión. Esta sobrecarga de presión va a producir una menor distensibilidad de la cavidad cardíaca. Esto va a producir una isquemia, porque si el corazón ha crecido, pues el corazón va a necesitar más cantidad de sangre y oxígeno. Pero como la coronaria solo tiene capacidad para un determinado músculo, pues la coronaria no va a poder reemplazar si el músculo crece. Entonces se va a producir una isquemia. Pues hay mecanismos de adaptación, pero la descompensación con el tiempo se va a hacer global. Entonces bien, en la estenosis de las válvulas aumenta la resistencia al flujo anterior. Les doy el ejemplo. Pónganse una estenosis de la válvula aórtica. El ventrículo va a aumentar su resistencia al flujo con el tiempo. Genera hipertrofia muscular en la cavidad afectada. Claro, imagínense siempre una estenosis de la válvula aórtica. El ventrículo se va a hipertrofiar. El ventrículo va a aumentar su trabajo y va a provocar sobrecarga de presión. ¿No es así? Y lo mismo va a pasar en una insuficiencia. O sea, puede ser estenosis, puede ser insuficiencia, va a haber una sobrecarga de volumen y va a haber las diferentes consecuencias que vamos a ir viendo en cada una de las lesiones. Bien, miren en la insuficiencia valvular. Hay una regurgitación valvular retrógrada, hacia atrás, siempre hacia atrás, ¿no? El volumen sistólico está disminuido.
El flujo regurgitado y el anterogrado dependen del área de lesión de la válvula, porque hay válvulas que se lesionan mucho, producen una gran estenosis, una leve estenosis, una moderada estenosis. Y dependiendo de eso es para que el flujo sea más aumentado o disminuido, el flujo regurgitado y el anterior. Ya vamos a ir viendo. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? Les decía la fiebre reumática. En los países en desarrollo la fiebre reumática es la mayor causa. Y cuando hablo de fiebre reumática me refiero a las infecciones por el estreptococo beta hemolítico del tipo A de Lansfield, ¿no? Ustedes ya saben eso. ¿Cuál es el tratamiento para una estreptococia? Es simple. El tratamiento es penicilina. Hasta ahora seguimos utilizando penicilina o un derivado de la penicilina, amoxicilina, en fin. Pero la gente no tiene la costumbre de hacer un tratamiento completo, adecuado y en dosis y días adecuados. Por eso es que si un niño hace, imagínense, una faringoamigdalitis unas 3 o 4 veces al año, ese niño va a ser propenso a hacer fiebre reumática. Si un niño está en el campo y todo el tiempo está viviendo con sus dermatitis impetiginizadas, porque viven en el campo, porque se rascan, juegan con la tierra, son niños con mala higiene, etc., pues van a vivir todo el tiempo con sus dermatitis producidas por estreptococos. Entonces luego esos estreptococos van a producir unas toxinas. Esas toxinas van a lesionar las valvas y van a producir cicatrizaciones a nivel de las valvas. Bueno, pero como les decía, ¿no? Eso pasa en los países pobres, en desarrollo del tercer mundo, en fin, porque en los países avanzados ya no se ve eso. Por eso es que si ustedes ven en los libros de medicina interna, les van a decir que antes, hace años, la primera causa era la fiebre reumática. Pero en nuestro tiempo sigue siendo. En nuestros países sigue siendo. Claro, hay otras causas que ustedes están viendo, como la sífilis, endocarditis bacterianas, micóticas, miocardiopatías, etc. La fiebre reumática todavía es común en países con altos niveles de pobreza y pobres sistemas de salud. No se presenta con frecuencia en los Estados Unidos ni en los países desarrollados. Cuando la fiebre reumática se presenta en los Estados Unidos, generalmente es en forma de brotes. El último brote en los Estados Unidos se registró en la década de los 80. Miren ustedes. La fiebre reumática se presenta después de infecciones con un germen o bacteria llamado estreptococo o estreptococo del grupo A de Lansfield. Este germen parece engañar al sistema inmunitario para que ataque los tejidos sanos del cuerpo. Estos tejidos se hinchan y se inflaman. Y eso pasa con la válvula. Eso pasa. Y en la válvula produce cicatrizaciones de las válvulas. Esta reacción anormal parece ocurrir siempre con la faringitis estreptocócica o escarlatina. Las infecciones por estreptococo que involucran a otras partes del cuerpo no parecen desencadenar fiebre reumática. O sea, la faringoamigdalitis es la más frecuente. Y en nuestro medio ustedes van a ver faringoamigdalitis frecuente, puntasia estreptocócica. Cuando tú le ves a un niño que tiene fiebre varios días, dolor del cuerpito, está con fiebre alta y le revisas la garganta, la orofaringe, tú vas a ver las amígdalas grandotas, bien hipercongestionadas y con puntos blancos, puntáceas. Así se ve una faringoamigdalitis producida por el estreptococo. Son amígdalas grandotas,
al niño le duele, le duele al tragar, al deglutir, y vas a ver puntitos blancos alrededor de las amígdalas, en todo el alrededor de la amígdala. Entonces se llama una faringoamigdalitis purtácea, es decir, con pus. Y esas purtáceas son producidas por el estreptococo. ¿Ya? La fiebre reumática afecta a niños entre 5 y 15 años que han tenido faringitis estreptocócica o escarlatina. Si se presenta, se desarrolla de 14 a 28 días después de estas enfermedades. Y los síntomas pueden afectar a varios sistemas del organismo. En general, los síntomas incluyen fiebre, epistaxis, dolor abdominal y problemas cardíacos. ¿Okay? Porque, como les digo, producen unas cicatrizaciones a nivel de las válvulas. Pueden ocurrir en la piel, tales como erupciones en la piel en forma de anillo o piel de serpiente en el tronco, en fin. O sea, nosotros tenemos también muchos niños que tienen problemas en la piel, estas dermatitis impetiginizadas que reciben. Una enfermedad que afecta el cerebro y el sistema nervioso llamado Corea de Sydenham también puede ocurrir. Los síntomas de esta afección son pérdida del control de emociones con episodios de llanto o risa inusual. Entonces también podría producirse una Corea de Sydenham por este problema. ¿Ya? ¿Qué se hace cuando nosotros sospechamos de una fiebre reumática y estamos auscultando soplos en el corazón? Pues pedimos el examen para determinar la toxina del estreptococo, que se llama el ASTO, así se llama, la antiestreptolicina O, que es un examen que nos va a mostrar si el germen está presente. Pedimos el antígeno del estreptococo. No se van a olvidar. ASTO, así se llama. ASTO, el ASTO, la antiestreptolicina O. Claro, vamos a pedir un hemograma completo, vamos a pedir un electrocardiograma, y ya saben ustedes que el examen más importante es la ecocardiografía. La velocidad de eritrosedimentación también está muy elevada, esa es la otra característica. Si el ASTO y la velocidad de eritrosedimentación están presentes y elevadas, ese es un signo de que ese niño puede tener una fiebre reumática en nuestro medio. No se olviden el ASTO, les voy a preguntar, la antiestreptolicina O y la velocidad de eritrosedimentación de los eritrocitos están elevados, y además, claro, en el hemograma hay una leucocitosis, un desvío a la izquierda porque es una infección bacteriana, ¿no es cierto? Y si podemos corroborar eso, pedimos un ecocardiograma y un electro primero y luego un eco. ¿Ya? Para ayudar a estandarizar el diagnóstico de la fiebre reumática, se han desarrollado algunos factores llamados criterios mayores o criterios menores. Algunos de los criterios mayores para el diagnóstico de fiebre reumática son artritis en algunas articulaciones grandes. Los niños tienen dolor, claro, previamente es el antecedente de la infección, ¿no es así? Una faringoamigdalitis, una piodermitis, una impetiginización a nivel de la piel, ese es el antecedente previo. Y después vamos a valorar, el niño tiene artritis en algunas articulaciones grandes, tiene problemas cardíacos, nódulos debajo de la piel, movimientos rápidos y espasmódicos que se llama la Corea de Sydenham, erupción cutánea. Cualquiera de estos son criterios mayores, ¿ok?
Entre los criterios menores están fiebre, la velocidad de eritrosedimentación de los eritrocitos está elevada, artralgias y el electrocardiograma está anormal. Si cumple dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, pues, y además hay signos de infección previa, estamos ante una fiebre reumática. Entonces no se olviden que hay una clasificación de criterios mayores y criterios menores para clasificar la fiebre reumática, ¿ya? Pero probablemente, como les decía a un comienzo, en las universidades de los países avanzados ni estarán viendo la fiebre reumática, ya será una cuestión de la historia de la medicina. Pero en nuestro medio sí es real, porque los niños en nuestro medio siguen enfermándose con faringoamigdalitis, siguen enfermándose con suspiodermitis, porque somos pobres, son niños pobres. Y ustedes vayan a la periferia de Santa Cruz o vayan al campo y van a encontrar niños con este problema. Si un niño al año tiene 3, 4 infecciones de la garganta, si un niño vive con piodermitis todo el año, probablemente pueda hacer una fiebre reumática y el problema es serio, ¿no? Porque ese niño, cuando tenga unos 15 años, va a ser un niño que va a vivir con una insuficiencia cardíaca, va a necesitar un cambio valvular, una cirugía cardíaca, un trasplante cardíaco. Imagínense el problema. Bien. La endocarditis infecciosa también es muy frecuente en las válvulas, en las enfermedades de las válvulas. Vamos viendo las más importantes. La estenosis mitral, esa es la más importante en relación a las otras. No es muy frecuente la tricuspidia, la valvulopatía de la tricúspide o de la pulmonar, no es frecuente. En los viejos, por degeneración cardíaca, por problemas degenerativos del corazón, sí, pero normalmente no. Las válvulas que más sufren son o la mitral o la aórtica. Por eso es que nos vamos a concentrar en ellas, ¿ok? Como ustedes pueden ver, la estenosis mitral es una imposibilidad de que la válvula mitral se abra adecuadamente. ¿No es así? Ustedes vean en esta figura cómo las valvas cicatrizan de mala manera, y ustedes pueden ver calcificaciones a nivel de la válvula. Ustedes saben que la válvula mitral tiene una valva anterior y una valva posterior, y entonces se producen unas, como ustedes están viendo, calcificaciones. Y eso impide que las valvas abran completamente la válvula, ¿ok? Hay un sonido característico de la estenosis. Es un soplo pansistólico. Pero produce un soplo. Miren, casi en todas las sístoles. No se escucha bien. Ustedes pueden verlo pueden escuchar en el YouTube el soplo de la estenosis valvular de la válvula mitral. Rufuftata, así decía, rufuftata, rufuftata, rufuftata. Parece que diría el soplo, ¿ok? Es un soplo que ocurre en todas las sístoles. Bueno, pueden ustedes revisar un poquito en el YouTube y para escuchar bien el soplo, porque alguna vez ustedes van a escuchar soplos, pero cada una de estas válvulas tiene su soplo original. La estenosis se asocia algunas veces a otras valvulopatías, como ustedes están viendo, ¿no? No siempre es pura.
puede haber estenosis e insuficiencia mitral, puede haber estenosis mitral e insuficiencia aórtica, en fin, una mezcla de otras valvulopatías, ¿ya? No siempre son puras. Las causas: endocarditis reumática, ya saben, endocarditis bacteriana también es frecuente, cardiopatías congénitas son frecuentes, y las otras son degenerativas, de los mayores, de los viejos. Las poblaciones viejas comienzan a hacer problemas cardíacos y los viejos comienzan a hacer valvulopatías, ¿ok? Pero es problema degenerativo de la edad. Ustedes van a encontrar en viejos, en mayores de 60, 70, 80 años, van a encontrar valvulopatías degenerativas, ¿ok? El área de la válvula mitral del adulto es de aproximadamente 4 a 5 centímetros cuadrados. Ese es lo normal. Cuando se reduce de manera significativa, el llenado ventricular se mantiene por el aumento del gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo durante la diástole. La presencia de este gradiente constituye la alteración hemodinámica característica de la estenosis mitral. Cuando el orificio mitral es inferior a 1.5, esa es una estenosis grave, pues el mantenimiento del gasto cardíaco no es posible. ¿Okay? Claro, imagínense ustedes, normalmente les decía entre 4 a 5 centímetros cuadrados mide normalmente el área de la válvula, pero si está menos es una valvulopatía leve. Si está entre menos a 1.5 y 1 centímetro es moderada, y menos de 1 centímetro es una grave. O sea, en una valvulopatía de esta naturaleza, estenosis mitral, dense cuenta, la aurícula no va a poder vaciar la sangre en el ventrículo adecuadamente. ¿Ok? Entonces, miren ustedes normalmente cómo es, y miren ustedes la presión de la aurícula izquierda, y miren si hay una estenosis, cómo se eleva la presión. Claro, si hay una estenosis, la cavidad previa a la estenosis, es decir, ustedes saben que tenemos el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Si el atrio izquierdo tiene resistencia para vaciar toda la sangre, pues va a aumentar su presión y su volumen. Miren ustedes, hay un aumento casi el doble de la presión. Claro, porque no puede vencer la resistencia que le produce la estenosis de la válvula. Entonces va a aumentar la resistencia. No se va a poder vaciar toda la sangre adecuadamente. Entonces siempre va a quedar un poco de sangre rezagada en el atrio izquierdo. Y cada vez esa gran sangre rezagada va a ir retrocediendo hacia el lecho capilar pulmonar. Entonces, los pacientes que tienen un problema de estenosis o insuficiencia mitral van a repercutir retrógradamente hacia el lecho capilar pulmonar. Por eso es que estos hacen insuficiencia cardíaca en el lado izquierdo, y la consecuencia retrógrada es de que finalmente van a terminar encharcando los pulmones, ¿no es cierto?, con edemas pulmonares. Porque claro, toda la cantidad de sangre que debe vaciar el atrio no lo va a vaciar por la estenosis o la insuficiencia. Eso es correcto que pensemos así. Entonces, tanto el volumen como la presión van a ir aumentando, y esto va a ir repercutiendo hacia atrás. Va a ir hacia atrás. Por eso es que en la estenosis mitral, ¿cuáles son los mecanismos retrógrados que se producen?
hay una sobrecarga del atrio izquierdo. Hay una dilatación e hipertensión en el atrio izquierdo. Esta dilatación e hipertensión en el atrio izquierdo produce el aumento de la presión diastólica al final en la aurícula izquierda, en el atrio izquierdo. Y produce el aumento del volumen diastólico al final en el atrio izquierdo. Aumento de presión y volumen. Y esto hace que aumente la presión en las venas y capilares pulmonares. Y esto va a terminar produciendo un edema de pulmón, un edema agudo de pulmón. Entonces, estos son los mecanismos retrógrados que produce una válvula hacia atrás, ¿sí? Miren ustedes, la esclerosis arteriolo-capilar produce aumento de la resistencia en las venas pulmonares e hipertensión pulmonar refractaria. Y con el tiempo se va a sobrecargar el corazón derecho y se va a producir una insuficiencia cardíaca derecha con el tiempo. Empieza el problema en la aurícula izquierda, con el tiempo va a ir hacia el lecho capilar pulmonar, con el tiempo esta gente va a encharcar pulmones, con el tiempo esta gente va a producir insuficiencia cardíaca derecha. Retrógradamente hablando, si estamos hablando de una estenosis mitral. Y hay mecanismos anterógrados también por la estenosis, claro, así como hay retrógrados, también hay anterógrados. Hay sobrecarga de presión en el atrio izquierdo proporcional al grado de la estenosis. El gradiente diastólico a través de la válvula mitral va a estar disminuido. Esto va a hacer que aumente la presión en la aurícula izquierda y disminuya la presión diastólica final en el ventrículo izquierdo. Claro, el ventrículo izquierdo no va a poder recibir la cantidad de sangre adecuada que normalmente recibe. Por eso es que dice disminuye la presión diastólica. Si el ventrículo tiene que recibir 80 ml de sangre para expulsar 80 ml de sangre, no va a recibir los 80. Tal vez va a empezar a recibir un poco menos. Con el correr de los años va a empezar a recibir menos cantidad todavía. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Disminución del volumen diastólico al final en el ventrículo izquierdo. Claro, el ventrículo izquierdo si el ventrículo izquierdo está acostumbrado a bombear 90 ml en cada sístole, no va a poder, porque no le llega a los 90. Con el correr de los años bombeará 60, 70, en fin, cada vez menos. Entonces, si nuestro cuerpo está acostumbrado a 90 ml de sangre en cada sístole, y solo el ventrículo puede inyectar 60 o 70, obviamente que nuestro cuerpo va a sufrir, ¿no es cierto? Y también van a sufrir las coronarias. Hay disminución del gasto cardíaco y hay disminución de la perfusión tisular, anterogradamente hablando. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico, el intervalo libre entre episodio de carditis y el inicio de los síntomas puede ser prolongado, en general de unos 20 años. Un niño que tiene 5, 6, 7 años y sufre problemas de endocarditis, de fiebre reumática, a los 20, 25 años va a tener valvulopatía. A sus 30 años va a necesitar un trasplante. Pero además va a tener problemas de insuficiencia cardíaca. No solamente va a necesitar un implante de nueva válvula, sino como ya tiene una insuficiencia cardíaca, probablemente necesite un trasplante del corazón. ¿Quién se lo trasplanta? ¿Y dónde conseguimos corazón? ¿Entienden? Entonces es largo el proceso de degeneración, tanto anterógrado y retrógrado, en muchos años. Pero al fin y al cabo va a llegar un momento en que esta gente va a sufrir problemas cardíacos.
Aunque hay individuos con síntomas incapacitantes en la segunda y tercera década de la vida, la mayoría de los pacientes desarrollan estas manifestaciones clínicas después de los 40. Cuando se alcanza este estadio, se produce un deterioro relativamente rápido que les lleva a la muerte en menos de 5 años. ¿Ok? O sea, por eso es que cuando ustedes tengan un paciente, un pequeño, un chango en el campo que tenga faringo, amigdalitis, pultácea, una piodermitis, háganle un buen tratamiento siempre. Y más si es un niño o una niña que tiene varias veces al año, 2, 3, 4 veces al año, con mayor razón para hacerle un buen tratamiento y explicarle a la madre que no puede dejar pasar estos cuadros así por así, ¿no? ¿Ok? Cuando el grado de estenosis valvular es ligero, es posible que se produzca una elevación transitoria de la presión auricular capaz de desencadenar crisis de disnea en ocasión de esfuerzo. Crisis de disnea, tienen disnea, taquicardia, fiebre, ¿ok? A medida que la estenosis progresa, la disnea aparece con esfuerzos progresivamente menores, hasta que el paciente se haya incapacitado para sus actividades diarias. Luego el decúbito se hace intolerable y aparecen ortopnea y crisis de disnea paroxística nocturna. O sea, miren cómo va evolucionando la disnea, ¿no? Primero es a pequeños esfuerzos, luego a medianos, luego a grandes esfuerzos. Más bien al revés, primero es a grandes esfuerzos, luego a medianos esfuerzos, luego a leves esfuerzos, luego en reposo, ¿no? Hay disnea, la ortopnea, la disnea paroxística. Es gente que está durmiendo y se despierta en la noche con hambre de oxígeno, de aire, porque no puede respirar. Entonces la disnea es progresiva. Primero es a grandes esfuerzos, luego a medianos, luego a pequeños y luego el reposo. ¿Ok? Y finalmente pueden desarrollar edemas de pulmón, edema agudo de pulmón, y después de encharcar los pulmones pueden hacer insuficiencia cardíaca derecha. ¿Entienden? Entonces estos pacientes empiezan con insuficiencia cardíaca izquierda, después hacen edema agudo de pulmón o se encharcan los pulmones. Ustedes van a ver, veía el otro día a una señora de 80 años que tiene un problema de válvula mitral y necesita una cirugía. Pero yo notaba cómo la señora tenía una tos que pues ahí llena de esputos, llena de mocos ahí adentro, ¿no? Es decir, estaba encharcada, ¿no? La pobre mujer, tosía y botaba mucho esputo. Claro, ella necesita una cirugía rápida y les cuento que hemos averiguado cuánto vale un recambio valvular en Santa Cruz. Ha ido a un grupo de cardiólogos que hacen la cirugía y le han cotizado una cirugía de cambio valvular en 350,000 bolivianos. La señora es una señora pobre. Ha ido a una fundación que tiene la clínica INCO, 250,000 bolivianos. ¿Qué hacemos? No, la pobre vieja se va a morir porque necesita un recambio valvular y no hay quien le haga el recambio valvular. No hacen en el japonés, no hacen en ningún otro hospital. Jodida, ya sabe que se va a morir. Triste nuestro sistema de salud. Bien, entonces en la inspección física los pómulos pueden presentar un tinte rojizo característico, chaposos, presencia de fallo derecho, gasto cardíaco, existe palidez cutánea, así como frialdad y cianosis de las partes distales. La onda A en el pulso yugular es muy importante en estos pacientes y es prominente cuando existe hipertensión arterial pulmonar grave. Bueno, ¿qué más?
La palpación mostrará un pulso arterial periférico disminuido y ya saben, hay un soplo holosistólico en la estenosis valvular. ¿Ya? La radiografía, ustedes si hacen radiografía pueden ver que hay una cardiomegalia importante, hay un crecimiento del ventrículo derecho, hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda está crecida y ustedes van a ver algunas otras cosas importantes en el corazón. Pero bueno, nos damos cuenta que el corazón está más grande de lo normal en una radiografía de estenosis mitral ya avanzada. La insuficiencia mitral, estenosis e insuficiencia mitral es lo más común, ¿no? La insuficiencia mitral también tiene un soplo que les sugiero que lo escuchen. La patogenia es lo mismo, endocarditis bacteriana, fiebre reumática, trauma torácico, hipertensión arterial sistémica. Miren, la hipertensión arterial sistémica puede dar también insuficiencia mitral. Cardiopatía coronaria, cardiopatía congénita, ¿sí? Hasta hace poco la causa más frecuente de insuficiencia mitral era la fiebre reumática, lo mismo, que ocasionaba durante el proceso de cicatrización rigidez y retracción de las valvas y acortamiento y fusión de las cuerdas tendinosas. Actualmente la etiología más común de la insuficiencia mitral es degenerativa, asociada a la degeneración mixoide propia de los viejos. Esta anomalía determina una elongación anormal de las cuerdas tendinosas, un exceso de tejido valvular y una posible ruptura de las cuerdas tendinosas. Es también más frecuente en el sexo masculino. ¿Ok? O sea, si hay una insuficiencia, el ventrículo bombea la sangre hacia la aorta, hay una buena cantidad que se va a ir a la aorta, pero también hay una cantidad que va a volver hacia el atrio. En cada sístole, ¿no? Miren, en cada sístole, digamos que tenga que bombear 70 ml. 65 irán hacia la aorta, 5 volverán al atrio. 65 irán a la aorta, 5 volverán al atrio. Con el tiempo esto va a aumentar, 60 irán a la aorta, 10 al atrio. Con el tiempo esto va a aumentar, 50 irán a la aorta, 20 al atrio. Entonces, ustedes vean cómo con el tiempo va a haber una recarga de volumen y de presión en la retrógradamente, ¿no es así? Porque va a haber siempre sangre que va a retornar porque no hay un buen cierre de la válvula mitral. La etiología de la insuficiencia mitral puede dividirse en dos grandes causas, aquella funcional o secundaria a un problema ventricular o en ocasiones auricular, y aquella primaria u orgánica donde la afectación inicial por la enfermedad es a nivel de las válvulas. Hay una disfunción del anillo mitral, de la válvula. Entonces, esto va a producir regurgitación hacia la aurícula izquierda, como les decía. Esto va a producir con el tiempo aumento de la presión en la aurícula izquierda. Esto va a producir con el tiempo aumento de la presión venosa pulmonar a nivel de los pulmones. Esto va a producir con el tiempo congestión pulmonar. Esto va a producir con el tiempo hipertensión capilar y arterial pulmonar. Esto con el tiempo va a producir edema agudo del pulmón y con el tiempo va a repercutir sobre el ventrículo derecho. ¿Entienden? O sea, va retrocediendo de a poco hasta congestionar, encharcar el pulmón y luego afectar al corazón derecho. El problema empieza en el corazón izquierdo, pero con el tiempo afecta al corazón derecho. Esos son los mecanismos retrógrados. ¿Cuáles son los mecanismos anterógrados hacia adelante? Disminuye el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Claro, cada vez
hay menos cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo va a bombear. Disminuye la tensión de la pared del ventrículo izquierdo. Va a aumentar la actividad contráctil del ventrículo izquierdo, va a aumentar el vaciamiento sistólico del ventrículo izquierdo. Inicialmente va a haber una compensación, pero posteriormente a esto va a producirse insuficiencia cardíaca. Disminuye el gasto cardíaco, aumenta el volumen diastólico al final en el ventrículo izquierdo, hay una dilatación del ventrículo izquierdo, aumenta la presión diastólica al final en el ventrículo izquierdo y produce una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, hay mecanismos retrógrados, mecanismos anterógrados que se producen en cada valvulopatía. ¿Ok? Ya les decía, ¿cuál es el gold estándar para hacer un diagnóstico de valvulopatía? La ecocardiografía. La ecocardiografía es la que nos va a dar el dato de que hay una lesión valvular. Y otra de las válvulas, además de la mitral, es la aórtica, ¿no? Es la segunda válvula que se lesiona. O es mitral o es aórtica. ¿Ok? Si ustedes ven una persona de unos 40 o 50 años que tiene o problemas a nivel de la válvula mitral o problemas a nivel de la aórtica, el dato es que este cuate cuando era niño tenía problemas de faringoamigdalitis, problemas de piodermitis, etc. Y que pues ahora a sus 40 años está presentando problemas cardíacos probablemente por una fiebre reumática. ¿Ok? Entonces no se olviden que esta gente después de muchos años comienza a presentar síntomas. La insuficiencia aórtica, ustedes están viendo, el ventrículo izquierdo bombea sangre hacia la aorta, pero hay una cantidad de sangre que va a volver hacia el ventrículo, ¿no? Ese es el problema de la insuficiencia aórtica. Tiene su soplo también. Si ustedes escuchan, van a escuchar un soplo típico de la insuficiencia aórtica. Muy bonito. Ahí ustedes lo van a ver, un soplo en descenso, interesante. Tienen que escuchar por favor los soplos en el YouTube. No hay sonido, por eso no les puedo hacer escuchar. Pero si ustedes escuchan los soplos de la estenosis e insuficiencia mitral, de la estenosis e insuficiencia aórtica, suficiente. Con eso estoy contento para que ustedes puedan en semiología poder reconocer alguna vez un soplo, ¿ok? Pero tienen soplos diferentes estos. Entonces, les pido que por favor hagan el repaso. Les voy a mandar también. En la exploración física, el pulso yugular es normal. En ausencia de insuficiencia cardíaca congestiva, el pulso carotídeo suele mostrar un ascenso rápido, el latido de la punta es amplio, como corresponde hay una sobrecarga de volumen y se haya desplazado hacia afuera y hacia abajo. La auscultación pone de manifiesto un primer ruido de intensidad disminuida que queda incluido prácticamente en un soplo sistólico en general largo, polo sistólico, de frecuencia alta. Por eso es que les pido que escuchen. Les voy a mandar a YouTube, les voy a mandar a WhatsApp estos soplos. Están asociadas a valvulopatías mitrales, generalmente. Se sospechan de etiologías reumáticas, asociadas a estenosis aórticas, propia de niños y jóvenes. Alguna vez puede ser congénita, y en personas mayores de 40 años vamos a hacer el diagnóstico de estas enfermedades, pero ya han pasado muchos años para que se manifieste el problema en una persona de 40 años.
Esta persona de 40 años, hace unos 20, 30 años que tiene el problema y que se le está presentando. En los viejos, como les digo, es por problemas degenerativos cardíacos. Y también ustedes pueden ver que hay colagenopatías, sífilis terciarias, pero ya no vemos sífilis terciaria, ¿no? Nunca van a ver una sífilis secundaria ni terciaria. Ustedes van a ver a chicos jóvenes que se han ido de putas y se han contagiado una gonorrea, una sífilis, pero eso lo curamos rápidamente los médicos. Pero no vamos a ver sífilis secundaria, sífilis terciaria, eso no. Me acuerdo que cuando llegué recién a Santa Cruz, trabajaba en el hospital de Guarnes, y cada lunes que iba, pues aparecían unos 2 o 3 changos jóvenes que venían con su problema de enfermedad de transmisión sexual. Y entonces, hablando con los colegas, les llamé la atención de esto, ¿no? Que siempre los lunes que yo iba, veía changos con enfermedades de transmisión sexual. Hasta que el director dio la alerta al CEDES del lugar, en Guarnes. Y el CEDES fue alguna vez a hacer una revisión de una casa de putitas que había en el pueblo. Y claro, evidenciaron que había 2 chicas que tenían sífilis. Claro, los changos después de una farra se iban a las boquitas y venían contagiados, ¿no? Bueno, pero es fácil curar la sífilis, ¿no? Con una buena inyección de penicilina curamos sífilis. No hay sífilis secundarias, no hay sífilis terciarias. Antes había, cuando no había penicilina, pero ahora ya no. Bueno, ahí ustedes pueden ver las causas de insuficiencia aórtica: endocarditis reumática, valvulopatía por sífilis, endocarditis bacteriana, arterioesclerosis, eso es de viejos, ¿no? Cardiopatías congénitas y enfermedades degenerativas, también de viejos, ¿ok? Y la insuficiencia aórtica, así como la estenosis, también tiene su fisiopatología, ¿no? Y además tiene sus problemas anterógrados y retrógrados, ¿ok? Entonces, voy a quedar aquí porque lo que quiero es que ustedes repasen en el libro la insuficiencia aórtica y la estenosis aórtica. Pero sepan que la insuficiencia aórtica y la estenosis aórtica tiene las mismas características de la estenosis e insuficiencia mitral, es decir, problemas retrógrados y problemas anterógrados. Y con seguridad, tengan ustedes por seguro que les voy a preguntar cuáles son los problemas retrógrados de una insuficiencia o de una estenosis valvular, no sea de la mitral o de la tricúspide. ¿Cuáles son los problemas anterógrados y retrógrados de estas dos, que son las más importantes? Ya les digo que la tricuspidia y la pulmonar son muy poco frecuentes, pero la mitral y la aórtica son las más frecuentes. Sepan ustedes que hay problemas anterógrados y retrógrados, y sepan que les voy a preguntar. Por eso es que necesito que repasen, ¿ok? Bueno, nos vemos la siguiente clase. El jueves no hay clases porque es feriado.